remedio. 7:36, hoy en Le Tengo el Remedio vamos a hablar de accidentes cerebrovasculares y para hablar de ello nos acompaña el doctor David Marizalde de la Cruz Roja Colombiana. Gracias por estar acá, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. Doctor, empecemos hablando de estos accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es lo que ocurre en el organismo cuando tenemos un episodio de estos? Bueno, lo primero que tenemos que saber es que el accidente cerebrovascular, también conocido como ictus, ¿sí?, o como evento cerebrovascular, es una emergencia neurológica, es algo a lo que toca correr. Y se caracteriza, pues, bien sea por un trombo, ¿sí?, algo que obstruye un vasito dentro del cerebro. Eso lo que hace es que genera que le falte oxigenación, nutrientes y que se mueran esos pedacitos de cerebro, o por la ruptura, ¿sí?, de un vaso sanguíneo. Es decir, podemos encontrar esas dos condiciones. Importante, y como les comento, es una emergencia neurológica, es algo a lo que toca correrle. Lastimosamente, la mejor ayuda que podemos hacer desde el ámbito de los primeros auxilios es identificar esa condición, llamar lo más pronto posible al sistema de emergencias, al 123, o inclusive si tenemos un vehículo o algo, remitirlo a un centro asistencial. Doctor Marizalde, una consulta, pero ¿cómo uno se da cuenta que una persona está atravesando por un accidente cerebrovascular? Dentro de toda esa sintomatología variable, sí vamos a aprender 3 síntomas característicos que nos van a hacer sospechar de que una persona está cursando con ese evento. El primero es la dificultad para procesar el lenguaje de manera súbita. ¿Qué quiere decir? Estamos teniendo una conversación aquí como estamos en este momento y de manera súbita entonces como que esa persona empieza a balbucear, ¿sí? Entonces empieza como a hablar raro, como que se le enredan las palabras. ¿Listo? De igual manera pues como que va a haber una desviación de la comisura labial. Entonces estamos aquí de manera seria, tranquilos hablando y de un momento a otro la mitad del labio como que se baja, ¿cierto? Como esa parálisis facial podemos encontrar. Y el tercer síntoma característico es la imposibilidad de mantener ambos miembros superiores en extensión. Es decir, con esas 3 características... ¿Cómo así, doctor? Es decir, le vamos a decir a la persona, extienda sus brazos. Y cuando esos pacientes, digamos que cursan con esa eventualidad, uno de los 2 miembros automáticamente de manera involuntaria va a descender. 3 características fundamentales o 3 sintomatologías que nos harán pensar, este paciente está cursando con un evento o un accidente cerebrovascular y toca correr. ¿Listo? Yo también he leído que de pronto hay un dolor de cabeza o hay síntomas adicionales. Estos 3 son los principales, pero ¿qué otra cosa se puede presentar en el paciente cuando está sufriendo este accidente? Muy bien, hay que tener en cuenta que esa sintomatología del accidente cerebrovascular puede ser muy variable. Podemos encontrar desde ese dolor de cabeza súbito, muy fuerte, ¿sí? Usualmente las personas dicen como si un rayo le pegara a uno en la cabeza, eso se llama así, cefalea de trueno. Pero pues también podemos encontrar sintomatología muy variable. Malestar general, de pronto visión borrosa, ¿sí?, dificultad para la marcha, para caminar, acompañado pues de sudoración, malestar general. Inclusive muchas veces se puede presentar también los desmayos, las convulsiones. Entonces, a pesar de que la sintomatología es tan variable, la recomendación es esa, 3 síntomas principales: desviación de la comisura labial, dificultad para el procesamiento del lenguaje de manera súbita, lo que les venía mencionando, que estamos hablando aquí tranquilamente y de un momento a otro empezamos a balbucear, y la dificultad para mantener ambos miembros superiores en extensión. Doctor Marizalde, ¿qué hacer cuando nosotros ya llamamos al 123, a la ambulancia, no ha llegado? Mientras tanto, ¿cuál es el manejo de ese paciente en casa? ¿Qué darle y qué no darle? Bueno, lo primero que no tenemos que hacer, ¿sí?, y que usualmente uno tiende a hacer, es darle bien sea algo de tomar o de comer. No se le debe dar agua ni nada. No se debe dar ni agua ni alimentos. ¿Por qué? Porque como hay un desorden neurológico producto de ese evento, las personas pueden llegar a broncoaspirar por ese mismo alimento o bebida que se le esté suministrando. ¿Cuál es la recomendación? O lo que siempre se lleva, y es que como es una emergencia neurológica, ¿sí?, donde prima el tiempo, ¿sí?, entonces lo importante es asegurar el traslado rápido y oportuno de ese paciente al centro asistencial, ya que es allí realmente donde se le va a hacer el tratamiento definitivo. La recomendación es que mientras llega al 123, deje semisentado al paciente, tampoco lo acostemos. Manejarle ejercicios de respiración o ya controlar otros eventos que puedan suceder. Por ejemplo, si convulsiona, manejamos la convulsión, ¿listo? Como una variable. Sin embargo, la recomendación siempre va a ser, en la medida de lo posible, asegúrese del traslado inmediato al centro asistencial, bien sea por la ambulancia o llevarlo en un taxi, en un carro. ¿Esa persona puede perder la conciencia mientras esa espera? Correcto. De hecho, entre más tiempo pase y el cerebro no se oxigene, no les lleguen los nutrientes, habrá pérdida del estado de la conciencia, bien sea de manera súbita o
progresiva. Mientras llega el apoyo médico, uno que tiene que estar hablando con el paciente todo el tiempo, como mantenerlo activo de pronto. Sí, tratar de que no se duerma, de que no pierda el estado de conciencia, pero como les comento, muchas veces esos eventos, como son tan agudos y súbitos, el paciente de una vez puede cursar con la pérdida de la conciencia. El tiempo, generalmente cuando pasan este tipo de emergencias y los profesionales nos visitan aquí en Le Tengo el Remedio, nos hablan de un parámetro de tiempo para que ese accidente o esa situación por la que atraviesa el paciente pues no trascienda en una incapacidad permanente o en la pérdida de la vida. ¿Cuál es la ventana de tiempo que se tiene cuando empezamos a identificar esos síntomas que usted nos nombró? Ok, eso depende del evento como tal, sin embargo, mientras que llega la ambulancia, llega el paciente a urgencias, se le toman los exámenes repentinos y el manejo definitivo, estamos hablando de una ventana aproximadamente de 4 horas y media. Pero lo que les comento, ese tiempo es muy relativo porque depende de qué tanto daño se esté produciendo en el cerebro y cuál haya sido la causa del accidente, bien sea un trombito que está obstaculizando ese paso de sangre o la ruptura propia del vaso. Entonces, a pesar de que tenemos una ventana de tiempo pues relativamente amplia, que a la final estamos hablando de horas, es algo de manejo inmediato, la recomendación es apenas nosotros reconozcamos ese evento mediante esos 3 signos y síntomas, llevémoslo lo más pronto posible al centro asistencial, porque recordemos que cada minuto que pase y el cerebro no se oxigene, no le lleguen los nutrientes, habrán secuelas. La recomendación es, si uno puede, arrancar de una vez. Apoyo médico. Doctor, hablemos de las causas de estos accidentes cerebrovasculares. Bueno, dentro de los factores predisponentes del accidente cerebrovascular o del evento podemos encontrar la edad. Entre más edad tenga el paciente, pues va a ser un factor de riesgo para desarrollar este evento. Problemas cardiovasculares, problemas del corazón, de los triglicéridos, el sedentarismo, el consumo de tabaco, el consumo del alcohol, la diabetes. Todas esas enfermedades de base o problemáticas que pueda tener el paciente van a condicionar la presencia de que pueda aparecer este evento. ¿Y este tipo de cosas están pasando cada vez en población más joven? Sí, a pesar de que se asocia la tasa de accidente cerebrovascular con personas ya adultos jóvenes, por encima de los 45 años, nos estamos evidenciando que cada vez, debido a los estilos de vida que estamos optando y de también malformaciones congénitas o vasculares que puedan tener estos pacientes, puede presentarse a menor edad. Hay importante que tener en cuenta y es que la hipertensión es un factor también predisponente para ello y muchas veces lo subestimamos, ¿no? Porque decimos, no, tenemos la tensión un poquito elevada, no nos preocupamos, pero no, realmente eso también es una causa, un factor de riesgo muy grande para que se puedan presentar estos eventos. Yo aquí quiero hacer dos preguntas en una. Dentro de esas causas también está como factores emocionales, estrés, o esto no tiene ninguna implicación. Bueno, en cuanto al estrés y emociones fuertes, lo que hace es que cuando nosotros nos estresamos o tenemos una emoción muy fuerte, pues igual se aumenta nuestra presión arterial, aumenta nuestra frecuencia cardíaca, ¿cierto? Y si nosotros tenemos algo que se denomina un aneurisma, o es como una bolita dentro del vaso sanguíneo, esa alta presión arterial puede hacer que se rompa y se genere lo que nosotros le conocemos como el derrame cerebral, que es una de las causas justamente que comenté al inicio, que se puede presentar ese accidente cerebrovascular. Doctor, en el peor de los casos, ¿con qué secuelas puede quedar una persona que atraviesa por una situación de estas? En el peor de los casos, los pacientes pueden, o la historia natural de esa enfermedad es la muerte. ¿Listo? Porque a medida que lo que les comento vaya pasando el tiempo, el cerebro esté sin oxígeno, se van muriendo los tejidos, el paciente va a perder su capacidad funcional, el paciente va a perder control de esfínteres, puede que quede, por ejemplo, con hemiparesias o que se le duerme la mitad de la cara, con alteraciones en el lenguaje, ¿sí? O inclusive la muerte en el peor de los casos. Doctor, ¿esto puede pasar mientras uno está durmiendo o siempre es cuando la persona está consciente y en alguna actividad? Lastimosamente nosotros no tenemos o no podemos saber en qué momento del día como que puede pasar, es algo tan súbito que puede pasar inclusive mientras estamos teniendo esta conversación, mientras estamos comiendo o perfectamente mientras estamos durmiendo, bien sea porque un coagulito, un trombito, una placa de grasa obstruye el vaso y se queda sin oxígeno y posteriormente el paciente queda en inconsciencia. ¿Existe algún síntoma que pueda darnos la señal de que podemos llegar a padecer un accidente cerebrovascular? Sí, serían esos 3 síntomas principales que acabamos de mencionar. Pero mucho más allá, mucho antes de por ejemplo, ocurra el no accidente. sé, que nos hicieron un examen de sangre y algún valor registró algún tipo de información que nos permita entender que podríamos llegar a tener un accidente cerebrovascular. Eso es algo, digamos, que lastimosamente no se puede predecir en su totalidad. Sin embargo, los hábitos de vida saludable, los chequeos periódicos en el médico, entonces nos van a decir, por ejemplo, que usted sufra los triglicéridos, del azúcar, del colesterol, o que de pronto usted haya tenido dolores de cabeza muy frecuentes, ¿cierto? Que lo despierten en la noche, pues es importante usted chequearse con el médico y apenas le hagan la imagen, pues que le digan, mire,
puede que tenga esto, otro que pueda condicionar a que más adelante no esté exento de que le suceda. Pero como les he venido mencionando, esto es algo súbito que muchas veces nosotros no podemos llegar a predecir. Por eso la recomendación es, apenas detecte esa sintomatología, remita a un centro asistencial. Y en materia de prevención me imagino que es tener una buena salud, comer bien, alimentarse, hacer ejercicio. Correcto, los hábitos de vida saludable, la alimentación sobre todo, dietas bajas en grasa, ¿cierto? El ejercicio, buenos hábitos de sueño, el dejar de consumir tabaco, licor, digamos que todos esos factores que he venido mencionando y que pueden predisponer a que el paciente padezca de eso, empezarlos a mitigar poco a poco. Doctor, usted hace pocos minutos mencionaba que en caso de emergencia la gente puede o bien llamar la ambulancia o también coger un vehículo y llegar rápidamente a un centro asistencial, es decir, esta persona no requiere de una inmovilización ni de una posición específica para que pueda ser trasladado y no le cause más problemas de los que ya tiene. Mucha gente pues aquí en el chat, Rafael, se quejan de pues que llaman a la ambulancia y probablemente se demore mucho o también coincida con una hora muy complicada en Bogotá, pero entonces usted alienta a que si alguien en un carro está disponible, suba a esa persona en el carro y llévela de manera inmediata, no hay ninguna contraindicación. No, correcto, como les he venido mencionando, el tratamiento definitivo se va a hacer en el hospital, ¿sí? Y cada minuto que pase el cerebro no tenga esa oxigenación y no tenga sus nutrientes, va a perder más capacidad funcional. En ese orden de ideas es, y lo que la gente del chat comenta, muchas veces preciso la ambulancia está, o estamos en una hora pico, o tarda en llegar, entonces la recomendación es como el tiempo es oro, si usted tiene un carro, la forma de movilizarlo de una vez. ¿Listo? No es como que tenga unas características que tiene que estar sentado de una u otra forma, no. Semisentado en la silla del pasajero y ahí sí, como dicen, córrale que el tiempo es oro. ¿Un golpe puede generar este tipo de accidentes, doctor? Impactos, traumatismos muy fuertes que generan la ruptura de esos vasos en el cerebro también nos pueden llevar a lo que les he venido mencionando, que es lo que nosotros le conocemos como el derrame cerebral. Claro que sí. Doctor, aquí también preguntan por medicamentos preventivos, dice medicamentos antiplaquetarios o medicamentos que inhiban la coagulación de sangre. ¿Eso funciona? ¿Debería hacerse o no? Siempre es importante recalcarle a las personas que la automedicación no es buena, es decir, el consumo de la aspirina de manera, por ejemplo, que es un medicamento de venta libre, ¿cierto? Entonces, no, que yo me tomo una al día, 2 al día para prevenir, muchas veces eso también puede traer contraindicaciones, ¿sí? Pacientes que tengan enfermedades, sobre todo cardiovasculares de base, y que estén en el manejo anticoagulatorio, ¿sí? Por ejemplo, una enoxaparina, una warfarina, digamos que al ser justamente eso, un anticoagulatorio, pues hace que se inhiba esa producción del trombo que posteriormente pueda migrar al cerebro y tapar ese vasito, pero no son medicaciones que se recomienden de forma rutinaria. A menos que uno tenga una enfermedad y el médico lo haya prescrito. Exactamente, a menos que sea medicación prescrita bajo una condición en específica y demás. No es como que uno vaya a ir a la farmacia a comprar algo para prevenir. No, porque muchas veces esos medicamentos también pueden generar contraindicaciones en el paciente. Doctor, finalmente, última pregunta y además para que nos entregue todas las recomendaciones finales. Si esto le sucede a una mujer embarazada, ¿qué hay que hacer? Ok. Siempre es muy importante lo siguiente, es que mientras nosotros mantengamos, y sonará un poco drástico, pero mientras nosotros mantengamos viva a la mamá, va a estar bien el bebé. Y eso aplica para toda la población en general. Tenemos ese paciente que está cursando con esa sintomatología, con ese evento, vuelvo y le recalco, y el énfasis del mensaje es, la prioridad es el tiempo, remita al paciente al centro asistencial lo más pronto posible y ya ahí de manera intrahospitalaria se encargarán del resto. Pero siempre es muy importante tratar de conservar esas funciones cerebrales. ¿Cómo hacemos eso? Reconociendo de manera pronta el evento, bajo los 3 síntomas que acabamos de mencionar, la desviación de la comisura labial, la alteración del procesamiento del lenguaje y el habla, la incapacidad de mantener los miembros en extensión y remitir. Doctor David Marisalde, gracias por estar con nosotros en este espacio y por supuesto, como siempre, la Cruz Roja acompañando este fragmento de Le Tengo el Remedio para entregar todas esas recomendaciones tan puntuales a la gente. Muchas gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación.